Hola hermanos y hermanas, qué rico volverlos a ver en este encuentro y lo más importante es poder tener un encuentro con el amado. El día de hoy tenemos un tema muy especial y es sobre el libro del Apocalipsis. Sí, también es conocido como el libro de las Revelaciones. Este libro da la casualidad que pocas personas lo leen y muchas de ellas, de las pocas que lo leen, tienen una errónea interpretación de este libro. Iniciemos con alegría y conozcamos más para fortalecer nuestra vida espiritual. Antes de comenzar a ahondar en este tema tan especial, tenemos que tener varios elementos muy claros para la interpretación de sana doctrina de este libro. Primero, quitémonos de la mente esos fenómenos sobrenaturales que posiblemente la gente ha interpretado. Segundo, no ahondar tanto en la significación de las bestias, de las copas, No, hay que quitarle un poquito, dejarlo a un lado y no forzarnos a entender esa simbología que muchas veces se vuelve errónea. Lo otro hay que decir que cada uno de los apóstoles, después de la muerte de Jesús, después de la experiencia de la resurrección, muchos se fueron a lugares diferentes. En este caso, San Juan y la comunidad de San Juan se forma en Asia Menor o entre Turquía y Grecia, entre las islas y entre el territorio como tal ya continental. Digamos que San Juan o la comunidad de San Juan, o cuando fue escrita este hermoso texto, fue sobre alrededor de los 70, 80, 90 y está ubicada en una isla llamada Patmos, ¿sí? Otro punto importante es que tenemos que ver que esta primera comunidad cristiana que estaba alrededor de ese territorio, que ahí les estoy mostrando en el mapa, que Pablo empezó a hablar de cada uno de los lugares de predicación, cuando se dispersa en varios lugares los discípulos, y en este caso ya San Juan, aquí en esta zona de Asia Menor o Turquía, hoy conocida como Turquía, eran territorios del Imperio Romano, y era un Imperio Romano que tenía mucha fuerza y que tenía el control absoluto de la militancia, de la política y de la parte religiosa, y todo aquello o toda cultura o cada persona que estaba dentro del Imperio Romano y no le daba tributo al César como Dios, se volvía enemigo del mismo imperio. Por eso las comunidades primeras tuvieron tantas dificultades, y la de San Juan no es la excepción. Es una comunidad en Turquía, van a mencionar mucho en el texto del Apocalipsis, las 7 iglesias que son estas. Esas 7 iglesias tuvieron que sufrir demasiadas dificultades por los cambios culturales y sociales que habían en su entorno. El emperador pedía tener un respeto a él como divinidad, pero ustedes saben que también nuestra creencia en Jesús, en Dios, en el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, nos hace esquivar amar a otros dioses. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un sufrimiento de iglesia muy grande, y es que el Imperio Romano como cultura estaba llevando a las personas y a las naciones a tener unas mentalidades un poquito deshumanizantes. El Imperio Romano como tal es una política que no le importa casi la humanidad, donde trae muchas tradiciones sexuales, de aberraciones o de sexos carnales, y eso hace de que las comunidades o los creyentes jueguen a la moralidad cristiana y seducidos por la moralidad del momento. Podemos hacer el ejemplo muy claro, y de hecho en el libro del Apocalipsis lo podemos traer muy claramente en nuestro contexto. Sabemos que el aborto no está en nuestros presupuestos morales cristianos católicos, y mucha gente dice que no aborta, pero utiliza otros medios para impedir e interrumpir el embarazo, o hace consejos a sus familiares o a sus amigos diciendo no, que vas a traer más personas al mundo, más bien abórtalo, ¿cierto? Entonces siempre como que por debajo de la mesa jugamos una doble moral, y en el tiempo donde fue escrito también este texto del Apocalipsis se veía como cristianos también manejaban esa
doble dificultad, esa doble moralidad. También es importante tener claro que había mucha injusticia y esa injusticia recaía en la iglesia, recaía en la persecución. Y cuando leemos el Apocalipsis y vemos ese dolor, esa desesperanza, es porque el autor quería reflejar ese sufrimiento cultural que estaba viviendo la iglesia de ese momento. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día sentimos que la iglesia se está persiguiendo, la están persiguiendo, quieren destruirla y hay muchas situaciones en contra que hace de que muchas personas pierdan la esperanza, que pierdan la devoción, que pierdan el ánimo. Esa desesperanza, como un género literario que es el Apocalipsis, y ahorita vamos a tocar más a fondo sobre ese género literario, cuando uno lee, lo bonito cuando uno lee cualquier texto literario es que te lleva a unas sensaciones. Entonces muchas personas malinterpretan esas sensaciones que refleja el libro, pero lo que el autor lo que quiere es decirnos: hay dificultades, el mundo realmente no genera la mejor satisfacción para nuestra realidad, pero la esperanza está en Jesús, en Dios. O sea, por eso en ese género literario hay que ser muy claros. Muestra mucha desesperanza para otra vez llevarnos que la esperanza es Jesús. Por eso se dice Maranatá, ven Señor Jesús. Por eso el Apocalipsis es un término que se utiliza desde el Antiguo Testamento. Todos sabemos, cuando estamos en el tiempo de Adviento, estamos en una espera. Cuando vamos a la Eucaristía, todas las lecturas tratan de cómo los profetas le dan esperanza al pueblo de que Dios va a mandar a su Hijo para salvarnos. Lo mismo es el texto del Apocalipsis. El Apocalipsis es ya, Jesús ya está con nosotros, es su segunda venida, pero es para reafirmar que Él siempre va a estar con nosotros. Las dificultades siempre va a estar, pero nuestra única esperanza, nuestra única meta y nuestra única mirada es tenerla en el mismo Jesús. Género literario. Miren, muchas personas se confunden por los géneros literarios. Uno no puede interpretar lo que sucedió hace 20 años al tiempo de hoy. Y cada lugar y cada espacio tiene su forma de hacer su género literario. Les voy a hacer un ejemplo. Cuando yo era pequeño, veía a mi madre y mi familia veía las novelas, pues traían novelas de Venezuela y de México, ¿cierto? Entonces, en esa época de los 90, ya era un niño ya pues consciente de las cosas, yo recuerdo que las novelas venezolanas, me acuerdo de Topacio, que era una niña ciega, me recuerdo nomás de esa, me acuerdo mucho a Verónica Castro en las novelas mexicanas, a Thalía ya más adelante, y mira que había una expresión literaria de la persona pobre que llega a ser rica, que la niña que era la del servicio resultó siendo la hija no reconocida del dueño magnate y a lo último se enamora, ¿cierto? Género literario. En nuestro día, voy a hacer un ejemplo que no me gusta, pero yo soy colombiano, vemos como a nivel internacional muestran mucho novelas o series con relación al narcotráfico. Y ese género literario refleja las mujeres con prendas un poco exhibidas. Eso es el género literario. El género literario es dependiendo del contexto, del lugar y del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando vemos el género literario del Apocalipsis, tenemos que entender qué es lo que quería reflejar el autor y no traerlo a interpretarlo el tiempo de hoy. Sería imposible, sería una mala interpretación y ahí donde perdemos la sana doctrina y ajustamos y ponemos a hablar al autor cosas que la verdad se vuelven descabelladas. Muchos de ustedes ya saben que el término Apocalipsis se vuelve algo terrorífico, algo miedoso. Pero recordemos que más que allá de eso es una esperanza de tener nuestra mirada en el Señor. El libro del Apocalipsis se puede leer tranquilamente para poder entender nuestro hoy y nuestra hora. En el libro del Apocalipsis se está tratando la dificultad que tiene la iglesia frente al Imperio Romano. Dejémoslo de este lado. Hoy en día, la iglesia tiene problemas o tiene dificultades o tiene persecuciones por las nuevas tendencias y por los nuevos pensamientos.
En el Apocalipsis hablan de la bestia, y esa es la bestia. Esos acontecimientos o esas acciones que hacen desvirtuar y atacan de lleno esa moralidad cristiana. Ya sabemos que esto no es nuevo, que esto ya es desde antiguo, desde el comienzo mismo de la cristiandad, estamos luchando con esa bestia. Después de 2000 años no es la excepción. Entonces ahí hay que tener algo muy claro para poder entender bien este texto del Apocalipsis, y es un libro para que nosotros como iglesia tengamos fuerza, tengamos ánimos para poder luchar contra la bestia, contra ese enemigo que ha estado siempre y que a muchas personas le quita el ánimo y le quita la esperanza. Muchos en este momento se encuentran tristes, se encuentran desilusionados, posiblemente por las políticas que están llevando sus gobernantes, por las malas decisiones, por las leyes que van en contra de los trabajadores. Posiblemente te sientes triste porque a raíz de la pandemia has perdido tu empleo o has perdido tu empresa. Posiblemente has enfermado, o posiblemente un ser querido ha fallecido. O posiblemente perdiste la esperanza. O quizás tu corazón y tu depresión están llevando a tomar ideas que no son necesarias. Créame que el texto del Apocalipsis está dedicado para ese tipo de situaciones, no para que perdamos el ánimo, antes al contrario, para que tengamos nuestra mirada en el Señor, en esperarlo a Él, en buscarlo a Él como la única alternativa que tenemos. Recordemos que todos los seres humanos manejamos demasiada arrogancia, demasiada petulancia, y cuando estamos llenos de salud, cuando tenemos éxito económico o laboral, o cuando todo nos sale a la perfección, muchas veces nos olvidamos de quién es nuestro Creador y hacia quién tenemos que tener nuestra mirada. También hay que recordar que tú y yo nacimos para una misión, y también reconociendo cuál es nuestra nacionalidad. No nos podemos quedar aquí en la tierra. Tú y yo tenemos que tener la mirada en el cielo, y por eso en el Apocalipsis lo menciona, esa segunda venida del Señor, para recordarnos que nosotros estamos en un rato en la tierra para cumplir la misión o instaurar el reino aquí en la tierra. Por eso no se puede acabar el ánimo, ni el tuyo ni el mío. Tenemos que coger fuerzas y estar animosos de luchar de nuevo con el Señor, con el que fue victorioso en la cruz. Quiero leerles un pasaje cortico donde Russell Ratzinger, en su tiempo cuando era teólogo, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, dice lo siguiente: la constatación de la primera fundamental visión de Juan nos invita a hacer estas reflexiones que atañen a la figura del Cordero, que a pesar de llegar a estar degollado, permanece en pie, en el mismo trono en el que se establece Dios. De este modo, como observaba Benedicto XVI en una de las catequesis, Juan quiere dejarnos dos mensajes. El primero es que Jesús, aunque fue muerto con un acto de violencia, en vez de quedarse desplomado en el suelo, se mantiene paradójicamente firme sobre sus pies. Con la resurrección venció definitivamente la muerte. El segundo mensaje es que el mismo Jesús, precisamente porque murió y resucitó, comparte ya plenamente el poder real y salvificación del Padre. Esta es la perspectiva fundamental. Jesús, el Hijo de Dios, es en esta tierra como un cordero indefenso, herido, muerto, y sin embargo permanece en pie, firme ante el trono de Dios y participa del mismo poder divino. Tiene en sus manos la historia del mundo. Entonces, mis hermanos, vamos a aprender más a fondo este libro tan hermoso, el Apocalipsis, que nos da esperanza, que nos da fuerza. No es un final, antes al contrario, es el comienzo, el verdadero comienzo. Si tú en este momento te sientes con depresión, con angustia o te sientes derrotado, te digo, ten ánimo, pon tu mirada en quien ya venció todas esas dificultades del mundo. Recuerde que el mundo no nos quiere, el mundo nos desprecia y el mundo nos quiere ver derrotado. Pero recuerde que el mundo ya fue derrotado una vez y vendrá de nuevo, donde tú y yo saldremos victoriosos a la nueva Jerusalén. Hasta pronto. Dios los bendiga.
Bueno, mis hermanitos, espero que hayan disfrutado mucho de esta primera entrega del Apocalipsis. Constantemente les estaré mostrando ya a fondo cómo este texto nos alimenta la fe, la esperanza y nuestro amor hacia Jesús, el victorioso, el Cordero. Les pido de que le den clic a la suscripción para que no se pierdan de este recorrido. En videos anteriores ya hemos hablado sobre que te puedes enriquecer demasiado en tu vida de fe. Hay un curso bíblico sobre el Evangelio de Marcos, también hay unos audiolibros, también están las laudes, también están las vísperas, las completas, y también hay unas canciones que han salido de mi corazón, que están en todo este canal de YouTube. Si quieres me sigues en las redes sociales para que tengamos contacto, y qué rico sería que escribieran tus comentarios sobre qué has aprendido o qué dudas tienes sobre este tema del Apocalipsis, que es un tema morboso para la mundanidad, pero que es hermoso para los que creemos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Dios los bendiga.